en esta sesión. Vamos a ver algo de la sociocracia en este webinar. No vamos a ver todo, no es un webinar de toda la sociocracia, porque nosotros terminamos la semana pasada esta edición de la Academia de la Sociocracia, en que centra en la certificación de practicante y de facilitación. Y como la certificación de facilitación es muy importante, decidimos hacer un webinar sobre esto. Le voy a compartir la pantalla. Entonces, este webinar es sobre facilitación y ya que la mayoría de las personas que se interesan por lo que hacemos, de alguna manera están buscando ¿no? Un nuevo paradigma organizacional, porque ya vemos que el actual no está dando respuesta a todo lo que se necesita, ¿no? Tenemos una introducción de 30 minutos, incluyendo la ronda de apertura. Después vamos a tener un espacio abierto a experiencias de participantes de esta academia y de la academia anterior, que son Alicia, Maya y Nuria. Y después haremos un espacio de puesta común, preguntas y comentarios sobre lo escuchado. No sé si todas las personas que están asistiendo al webinar conocen, pero bueno, nosotros más allá de la sociocracia también nos interesa mucho lo que ha propuesto Frédéric Laloux como los niveles de conciencia de las organizaciones, ¿no? Hoy en día la mayoría de las organizaciones son naranja. Y esto es muy lógico porque en definitiva el modelo económico actual nos lleva a la mayoría de las personas a vencer a la competencia, a conseguir beneficios individuales, solo pensar en el crecimiento económico de cada uno. Y esto es lo que representa las empresas naranjas. Las verdes ya tiene una óptica distinta, motivación, empoderamiento, y la TIL de alguna manera es lo que Frédéric Laloux considera las organizaciones más actuales, ¿no? Porque de alguna manera ellas tienen un propósito evolutivo, porque son organismos vivos, ¿no? Todas las personas que constituyen la organización buscan su plenitud, ¿no? Y esto permite la gestión de autogobierno. Eh, un poco solo para ilustrar lo que es un sistema vivo, ¿no? Las empresas hasta naranja consideran las personas y las organizaciones como máquinas, o sea, pones combustible y la cosa funciona, ¿no? Pero los sistemas vivos operan de una manera muy distinta, ¿no? Pongo como ejemplo el cuerpo humano, ¿no? Hay una diversidad, hay partes, pero hay conexión entre las partes. No solo conexión, hay interdependencia entre todas las partes. Y estas partes, cuando se combinan, pueden crear sinergias, ¿no? Y los sistemas vivos están en continua evolución. Y esto es lo que vemos de máquina a sistema vivo, ¿no? O sea, una estructura completamente distinta. Las personas que operan dentro de la organización operan de una manera mucho más integrada. Y para esto es fundamental una facilitación, ¿no? O sea, solamente juntar las personas en un círculo, en un grupo, no es suficiente, ¿no? Es muy importante facilitar estos procesos para que de alguna manera salgamos, ¿no? del triángulo vertical de jerarquía, que es hasta el verde, hasta el til, que es
una organización horizontal y circular. En sociocracia, la estructura es circular, es horizontal y en círculo, ¿no? En el círculo hay roles, cada uno tiene un rol en el círculo, ¿no? Y los roles principales son de coordinación, facilitación, secretaría y representación. Se habla por rondas para evitar la, la polaridad entre dos pensamientos, ¿no? Y se decide por consentimiento. Eh, los principios de la sociocracia son equidad, transparencia y eficiencia, y la sociocracia trata de combinar el ahorro de tiempo de decisiones jerárquicas con la eficiencia y la incorporación de todas las voces a través de una operación incluyente equitativa. Un punto que me parece importante de facilitación con equidad es que muchas veces nosotros eh, percibimos a personas que tienen necesidades especiales y muchas veces desconsideramos a personas que no tienen estas necesidades que están escritas acá, pero que son distintas a nosotros. El hecho de que estemos todos sentados en una mesa, vestidos modernos, jóvenes o mezcla o lo que sea, no quiere decir que somos todos iguales. En realidad, hay personas que son más tipo tierra, otras aire, otras fuego, otras agua, ¿no? Hay personas que son más reflexivas, hay personas que son más impulsivas. Y bueno, y la facilitación es lo que permite que todo esto lleve a buen puerto y que la gente consiga avanzar con equidad y eficiencia. Y una cosa que vi en el diario de aprendizaje de Iris no está acá, pero participó de esta edición de la academia, y que me pareció muy lindo. Ella describe la facilitación como equidad, como un proceso muy eficiente y hermoso, facilitado con mucho cariño, con apoyo y ánimo de trabajar para seguir creciendo. Y yo ahora les dejo con Nora. Muchas gracias, Fer. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito del rol de facilitación concretamente en organizaciones, ya sean sociocráticas o que utilicen distintos procesos o metodologías sociocráticas. El rol de facilitación es un rol clave porque igual la mayoría aquí ya estáis pues con ese conocimiento de que la sociocracia promueve que se escuchen todas las voces. Uno de los grandes principios, como decía antes Fer, es la equidad, pero también otro de los grandes principios es la eficiencia. Entonces, eso necesita un balance, es como cómo podemos escuchar todas las voces y al mismo tiempo caminar para que se cumplan nuestros objetivos y al mismo tiempo tener reuniones que no duren más de 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Entonces, eso es un arte y mucho de este arte recae en los cuatro roles sociocráticos, tanto quien coordina el círculo, como en el rol de facilitación, como en la persona que lleva toda la parte de la información, administración, la parte más logística, como en el cuarto rol, que es la persona que es la voz de ese equipo o círculo en círculos anteriores, ¿no? Pero hoy nos vamos a focalizar en el rol de facilitación porque es el que tiene como un papel principal el día de las reuniones. Para que esa equidad y eficiencia se produzcan y no sean como un ideal
que no tenemos luego cómo aterrizarlo, pues se necesitan técnicas y metodologías muy concretas, ¿no? Y en nuestra organización, por ejemplo, también ponemos como mucho énfasis en la formación más específica de las personas que llevan las reuniones. Entonces, ahora os voy a contar un poco cuál sería el rol de la persona que facilita la reunión y luego cómo son las agendas de una reunión sociocrática. Entonces, la persona que lleva la reunión primero vela para que todas las voces se escuchen y tiene mucho cuidado también del tiempo. O sea que si hemos decidido tratar 4 temas y a cada uno de esos temas le hemos asignado un tiempo, pues como facilitadora estaré cuidando de que esos tiempos se cumplan y si no, pues habrá que ir tomando decisiones por el camino para reajustar la agenda. También es la encargada de que haya un buen ambiente dentro pues de la reunión, de la sala o donde estemos, para cuidar a los miembros de ese círculo y en caso de que haya tensión, pues ver también qué hacemos con esa tensión. Y hay distintas estrategias para poder llevar a cabo una reunión cuando surgen estas tensiones. Y luego es importante también que cuando estoy facilitando una reunión, en ese momento estoy cumpliendo 2 roles. Por un lado, el rol de facilitadora y por otro lado, el rol de miembro de círculo. Entonces, como en sociocracia, especialmente las tomas de decisión por consentimiento se hacen a través de rondas, es importante que como facilitadores marquemos cuándo estamos hablando como miembro de círculo o cuándo estoy hablando como facilitadora, ¿vale? Si me puedes pasar a la siguiente, Fer, porque creo que está en un ejemplo del formato de agenda que utilizamos en Sociocracia Práctica y Sociocracy for All. Aquí está un típico formato de una estructura de una reunión sociocrática. Dedicamos un tiempo a hacer una ronda de apertura en el que, como hoy, ¿no? Escuchamos a las personas cómo llegan antes de pasar a la reunión en sí. Primero hacemos una parte administrativa y ahí están los puntos que tocan esa parte administrativa y después ya entraríamos en el cuerpo de la reunión. Ahí me he dejado solo una I, pero cada uno de estos puntos puede ser informativo o una exploración o una decisión. Entonces marcamos qué tipo de punto vamos a tratar y así quien facilita sabe también si tiene que dar la voz a otras personas, si es solo una información o si tiene que seguir un proceso de toma de decisión por consentimiento. Lo que, ya para terminar, como la parte que caracteriza también como todos los procesos sociocráticos, es que siempre hay un proceso que respeta los tiempos de entrada, proceso y salida. Entonces, aquí en las reuniones también tenemos una entrada que la hacemos con la ronda de apertura y aspectos administrativos. El proceso sería cuando entramos directamente en los temas de la reunión y la salida sería esta parte final que veis ahí en la que recogemos si hay algún tema que ha quedado pendiente para otra reunión y luego hacemos una rondita de cierre. Mayalen dice que no se está proyectando la pantalla. ¿Nadie está viendo la pantalla? Sí, ¿La sí veis? se ve. Sí se ve. Ah, vale. Sí, sí, la vemos. Vale, Sí, vale. se ve. Está en el teléfono. Vale, Sí, vale. no sé qué ha sido, perdón. Vale. Bueno, pues esto a manera de súper resumen, porque ahora también 3 compañeras que están aquí que han asistido a este proceso de academia enfocado en la certificación en facilitación, nos quieren contar experiencias que creemos que también es como lo más interesante, ¿no? Como las experiencias prácticas en distintos contextos que ellas han podido vivir también como la diferencia de qué pasa cuando no se funciona de esta manera y qué pasa cuando ya empezamos a aplicar estas metodologías. Así que, Fer, si quieres irles dando la voz. Sí, como dijo Nora, ahora
vamos a tener 3 exposiciones, primero Alicia, después Maya y después Nuria. Y salimos de la presentación y ellas hacen su exposición. Bueno, arranco entonces, muchas gracias. Bueno, lo que quería contar en primer caso es a través de mi recorrido de vida he participado en distintas organizaciones, algunas más con menos objetivo de orden, otras con el objetivo de generar consenso. Pero a la hora de, en este momento, en estos últimos años, generar un nuevo proyecto que es una comunidad intencional, me di cuenta que necesitaba nuevas herramientas para poder gestionarlo. Investigando llegué a la sociocracia y en principio intentamos aplicarla tomando un pequeño taller, un poquito más extenso de que lo que vemos hoy, pero más o menos, y empezamos con esas primeras pautas a tratar de generar esas dinámicas en las reuniones. La misma práctica me hizo querer conocer más de cómo esto se podía ir llevando adelante y tomé un primer taller más extenso de facilitación acá en Sopra con Nora, creo que fue la primera vez. Y ahí, como mi primera gran pregunta era, bueno, ¿qué distinto es poder practicar estas herramientas con un grupo de pares donde no tenemos realmente tensiones en cuanto al objetivo individual? Y sin embargo, la práctica y el poder llevarlo adelante me hizo notar cómo poder llegar a donde sí hay a veces posiciones encontradas cuando estamos llevando adelante un proyecto, poder afirmarnos en estas herramientas. Así, bueno, tomé después otro curso y ya este año, después de 4 años de práctica en mi organización, decidí formar parte de la academia para profundizar aún más en estas herramientas y poder ir llevando cada aprendizaje. Realmente toda la organización se vio nutrida por las experiencias que fuimos haciendo. Y si tuviera que destacar algo para mí eh, específico de la facilitación, bueno, Nora de alguna manera lo nombró, es el trabajo individual. Creo que la sociocracia de por sí promueve el trabajo individual para el trabajo colectivo. La sociocracia está muy vinculada con la comunicación no violenta, que es algo que también en lo que vengo profundizando hace varios años, y en la facilitación, muy claro, donde necesitamos tener claridad de nuestra conexión individual y también la conexión colectiva, tener claridad de las necesidades individuales, las necesidades del círculo y las necesidades de la organización como un todo. Y entonces, en la medida que uno puede generar esa autoobservación, esa autoempatía y tener más claridad, puede ofrecer una escucha abierta, poder reflejar si no hay comprensión y luego sintetizar e integrar las voces para lograr una armonía grupal. Y ese, bueno, es un trabajo continuo que es muy importante para mí, todas las dinámicas y las experiencias que se proponen durante la profundización y el aprendizaje en grupo, y como digo, la práctica, porque todo lo que uno ve en una reunión abierta parece fluido y sencillo. Cuando lo llevamos a nuestra organización, bueno, vemos esas dificultades, pero también da el soporte de hay un objetivo y podemos ir profundizando. También me parece muy valioso esto de reconocer la sociocracia como un sistema vivo y como tal adaptable, no es una caja donde nosotros nos tenemos que meter, sino una estructura que puede adaptarse a la necesidad y al objetivo de cada organización, y se puede ir haciendo un camino paulatino, lento, para poder afirmarse en cada uno de los pasos.
Para mí, por ejemplo, lo de las rondas es algo muy simple, a la vez desafiante de poder poner en práctica, pero eso genera, además de claridad, un orden de la reunión y facilita mucho la posibilidad de expresarse y de escuchar, porque todos sabemos que tenemos nuestro tiempo. Entonces no tengo que estar esperando a ver cuándo interrumpo para poder dar mi voz, sino que puedo escuchar con total atención y estoy segura que en algún momento me van a dar la palabra. Eso ya genera un clima de calma y de apertura que hace que la reunión fluya. Y hay como también la claridad de qué tipo de ronda es, porque se da ronda de preguntas, si hay algo que se informó, primero nos aseguramos de que esté claro para todos, si hay una propuesta, bueno, momento de reacción para darse ese instante de chequear, bueno, esto me entusiasma, esto me parece peligroso, me genera rechazo. En la medida que puedo escuchar eso y que eso tenga espacio, también después puedo darme este proceso que decía Nora, que se ve en la reunión, también se ve en cada uno de los temas. Primero, entrar, entender, procesar para después tomar una decisión y poder pasar hacia otro tema. Así que creo que la sociocracia, tanto como la CNV, tienen esta profunda confianza en el ser humano, en su necesidad de colaboración, y también que en el proceso de llevar a cabo decisiones juntos, parte de eso, de la confianza y de la escucha, en primer lugar, siempre entendiendo que tenemos objetivos comunes, que nos reunimos porque queremos hacer algo juntos y entonces no queremos modificar a la gente ni cambiarla, sino establecer relaciones honestas, sinceras, que confiando en que vamos a poder satisfacer las necesidades de todos. Así que eso es lo que quisiera aportar hoy y espero que les haya sido un aporte realmente. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Después de las 3 exposiciones vamos a tener tiempo para todas las preguntas y comentarios. Así que ahora le toca a Maya, que también participó de la última versión de la academia que empezamos este año. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas y todos y bueno, gracias por el espacio para poder compartir estas experiencias. Mi acercamiento con la sociocracia fue hace ya varios años cuando estaba muy metida, bueno, y seguimos, pero estaba empezando con esto de la regeneración organizacional, el paradigma regenerativo, cómo crear procesos de transformación organizacional hacia organizaciones que busquen regenerarse a sí mismas para también regenerar e incidir de forma bueno, conducente a la vida, centrada en la vida y centrada en el cuidado en las comunidades y los territorios donde inciden. Entonces, yo soy parte de una cooperativa junto con mi socia Amaya, somos las dos parte del equipo de la cooperativa Ingoin y nos dedicamos a hacer ese tipo de procesos de diseño estratégico participativo para que las organizaciones y los territorios puedan ir transformando esas formas de hacer para que las innovaciones que se implementen tanto en los qués, ¿no? En los productos y servicios, pero también en los cómo, en la gobernanza, en la cultura organizacional y en los para qué, o sea, cuál es esa intención, se visualicen como una transformación sistémica hacia crear estos nuevos paradigmas y estas nuevas culturas regenerativas. Entonces, partiendo de esas claves, la gobernanza es un elemento medular para poder diseñar nuevas realidades, también cambiar las formas en las que participamos de las organizaciones y cómo
creamos espacios que aprovechen, pensando también en las organizaciones como sistemas vivos, que aprovechen en su inteligencia colectiva a través de espacios de participación que generen cuidado, confianza y bienestar de quienes las integramos. En ese paradigma, pues es, como digo, la gobernanza era una de las claves, y con la sociocracia, primero en esa primera formación que tomé, que era de profundización de la práctica sociocrática, PROPS 6, hace ya unos años, y después haciendo algunos pinitos de implementación en las organizaciones que acompañábamos, es una herramienta que para mí da las claves dentro de lo complejo e incierto que puede ser un proceso de transformación de este tipo, dar claves y herramientas muy puntuales, muy prácticas y claras, y esas herramientas que pueden irse desde algo muy puntual a algo más complejo, pero permite una batería de herramientas que se puedan ir incorporando en la lógica y en el hábito cotidiano de las organizaciones. Por eso me animé a tomar este programa de academia, para poder, bueno, ahora sí, entrar con mayor profundidad, sobre todo a compartir experiencias con otros pares que estuvieran en el ámbito de la regeneración, transformación organizacional y trabajando con la sociocracia, sobre todo porque, además de las herramientas que la sociocracia nos puede ofrecer, la importancia de que quienes ocupan unos roles, y particularmente el rol de facilitación, sea consciente de que no solo sirve con seguir las herramientas, sino que hace falta tener una conciencia mayor de los porqués, ¿no? Y por qué y desde dónde se parte cuando hablamos de la evolución de una organización. Precisamente desde el pensamiento sistémico voy a compartirles una pequeña diapositiva que no me dio tiempo de subir, pero que creo que es bastante ilustrativo, un poco esto que mencionaba de la transformación hacia lo regenerativo, ¿no? Así lo vemos relativamente sencillo, como si de repente un día decidimos tener una cultura extractiva, degenerativa, con impactos negativos o menor impacto, hacia tener prácticas de mayor impacto positivo, pero no es tan fácil, no es solo de un día o en muy poco tiempo poder hacer transformaciones, porque vamos a tocar claves muy de fondo de una organización, ¿no? Si queremos cambiar cómo opera una organización, desde dónde se toman las decisiones, cómo son las dinámicas internas, además de generar estructuras y herramientas, que es lo que nos ofrece la sociocracia como metodología, es importante ser consciente de que van a existir ciertos modelos mentales imperantes en la cultura organizacional de esa organización en cuestión, y entonces la importancia de que la facilitación tome conciencia de, en particular, y todos los integrantes del círculo en general, tomar conciencia de cuál es ese sustrato o cuál es esa cultura de trabajo desde donde se opera, ¿no? Y desde donde participamos. Entonces, bueno, les quería mostrar un poco esto porque visualiza bastante claramente para mí el cómo, además de lo que podamos leer sobre la sociocracia y lo que veamos en las herramientas puntuales, es importante esa práctica que menciona Ali y ese compartirnos de experiencias, porque nos encontramos con retos muy diferentes en diferentes contextos culturales, diferentes tipos de organizaciones, porque cada una tiene sus sustratos, perdón por el sonido, no lo he muteado, cada uno tiene sus paradigmas de inicio, sus constructos iniciales, y es importante ganar esa conciencia y esas herramientas blandas de cómo ir leyendo el grupo, cómo ir leyendo la dinámica evolutiva de la propia organización. Entonces, bueno, para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora, en el sentido de que al final el sumarnos desde todas estas experiencias, desde cómo se vive en Argentina, cómo se vive en una organización del País Vasco, cómo se vive en una de Barcelona, y no solo por los contextos culturales de los territorios, sino también por los tipos de organizaciones que nos toca acompañar, pues nos permite ver muchos de los retos que hay debajo de una transformación de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que estén pensándose formarse y seguir aprendiendo más sobre estas herramientas, animarles, porque son unas claves muy, muy
muy claras de implementar a la par que vamos viendo cómo se van recibiendo y qué retos se enfrentan cuando estamos cambiando de una estructura más jerárquica o basada en un modelo mental de la competencia o con ciertos patrones hacia otros más regenerativos, colaborativos, de inclusión, de encuentro, y qué barreras y qué retos nos toca enfrentar y manejar, ¿no? Entonces, estar muy pacientes y muy abiertos a esos retos y situaciones que puedan emerger de los procesos de transformación con estas claves claras que nos ayudan a contener, con procesos claros que nos ayudan a saber cómo manejarlo a través de las herramientas aplicables. Entonces, un poco mi intervención en ese sentido de animarlos, porque para allí son unas herramientas que nos ayudan mucho a eso, a guiarlo de una forma más efectiva que si empezamos a hacerlo sin tanta estructura. Muy bien, muchas gracias, Maya. Y ahora tenemos la presentación que nos va a hacer Nuria. Nuria estuvo en la edición anterior de la academia, pero después de su participación en la academia, le gustó seguir colaborando y hoy en día es parte del círculo de la academia, que es el círculo que coordina todas las actividades de la academia que estamos haciendo en este momento, revisando los feedbacks y retroalimentaciones de la academia anterior y creando las modificaciones para la nueva academia. Así que tuvimos muchísimas reuniones muy interesantes con Nuria y con Nora. Y Nuria tiene una experiencia también diversa, interesante. Ya vieron que tanto la experiencia de Ali como la de Maya son experiencias diversas, pero bueno, en definitiva hay sinergias entre ellas porque buscan lo mismo, ¿no? Un mundo mejor. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Nuria. Y cuando quieras, Nuria, te pongo la presentación. Vale, gracias, Fer. De entrada, bueno, antes de que pongas la presentación, sí que me gustaría, bueno, de entrada, saludo a todos y nada, mi perspectiva de compartir hoy es efectivamente de qué aspectos de sociocracia he podido ir poniendo en práctica en las diferentes áreas de mi trabajo profesional, que es por una parte como facilitadora de equipos, tanto en grandes empresas como una coach más de un equipo de coaches, ¿no? Que hemos trabajado también en grandes corporaciones, en divisiones de multinacionales y también en empresas medianas. Yo vivo en Andorra, entonces en empresas de aquí. Y luego también como formadora, tanto en la Cámara de Comercio de Andorra como en algunos máster de la universidad, etcétera. Y siempre creo que es útil poder introducir aspectos de sociocracia, aunque en ningún momento se utilice la palabra sociocracia, que a veces también ocurre. Así que para eso, sí, Fer, voy a pedirte que si puedes compartir la presentación, porque hay una diapositiva que me parece... Es un poco lo que has explicado antes tú, Fer, en relación a los diferentes niveles evolutivos que presenta Frédéric Laloux, que lo resume, pero que está basado en la dinámica espiral que han creado varios autores. Y entonces el presentarlo de este modo que veis aquí, como en círculos, es muy interesante porque, digamos, cada nivel incluye y trasciende el nivel anterior. Es decir, coge todo lo bueno que tiene ese nivel. Entonces, ¿por qué he pensado que era interesante proyectar esto? Pues porque a la hora de trabajar en un entorno, digamos, más tradicional, como puede ser en una universidad, que no deja de ser una administración pública, en los alumnos de un máster, o bien en un equipo de ventas de una multinacional que necesitan, o sea, el objetivo de la empresa es que adquieran nuevas habilidades para conectar mejor con las necesidades de sus clientes. Este tipo de colectivos suelen moverse entre el nivel naranja y el nivel verde.
Entonces ahí es muy interesante poder ver cuál está siendo su cultura, su estructura mental, qué es lo que les importa, porque claro, si ellos están en un entorno de éxito y para ellos éxito es ser mejores que la competencia, es decir, están en un nivel naranja, si desde ahí son empresas que acostumbran a ser a una estructura muy vertical de poder, es decir, jerárquica, ahí no podemos hablar de funcionar en círculos, de dobles enlaces, de ciertos niveles de complejidad que lo que pretenden es generar una equidad en cuanto al poder distribuido. Pero sí que hay muchas otras partes de sociocracia que pueden irse introduciendo y pueden ir generando esos valores sociocráticos como pueden ser, por ejemplo, en un nivel naranja, lo que más les va a interesar de los 3 valores de sociocracia, que recordemos que son eficacia, transparencia y equidad. Claro, la eficacia es algo que les resuena muchísimo, porque es el funcionar como una máquina, con lo cual la precisión y el ser eficientes, eso es un valor que les suma mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer ahí desde esa búsqueda de la eficiencia, pero a la vez introduciendo elementos que permitan esa equidad, que sería que todos participen? Y la transparencia, al menos en la parte del trabajo colectivo que se esté haciendo ese día o esos días. Así que, Fer, si puedes pasar la siguiente, que estás animada y van a ir apareciendo aquí unas palabras. Una de las cosas que es importante es recalcar la necesidad de un facilitador. Yo me acuerdo una vez que estaba en un comité de dirección y el director general, él era el que convocaba la reunión, ponía los temas, él facilitaba la reunión, él controlaba los tiempos, él hacía de secretario, es decir, era como el hombre orquesta que hacía absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, eso, bueno, pues cuando puedes ir introduciendo, primero, yo como facilitadora de estos equipos, ya tú ya mismo estás haciendo de espejo de lo que les puede ser útil a ellos, ¿no? Entonces, como yo facilitadora de este tipo de equipos, tanto si están en un nivel naranja como si ya están introduciendo aspectos del nivel verde, que puede ser necesitamos deleitar a nuestros clientes. Queremos generar una cultura de valores compartidos y que la cultura además esté como por encima de la estrategia o al menos al mismo nivel, ¿no? Entonces, Fer, si le puedes dar otra vez. Una cosa muy importante, y lo introduzco sin preguntarle nada, es hacer como una ronda de apertura y una ronda de cierre al final. ¿Por qué? Pues porque sirve para ver cómo llegan, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? En sociocracia, pero hacerles luego esta reflexión de cómo se han sentido al haber hecho una ronda de apertura y cómo se han sentido en esta ronda de cierre. Ellos mismos se dan cuenta que esto es algo que pueden aplicar a sus propias reuniones y a sus propios encuentros y les hace sentir con el valor de la equidad de sociocracia, que todos son importantes y son tenidos en cuenta. Otro aspecto, ver si le puedes dar al botoncito, es una alianza, que los que han estado este año en la academia lo han visto, que la propusimos el primer día. Una alianza es como un conjunto de acuerdos que nos permiten trabajar juntos y sentirnos a gusto progresando juntos, ¿no? Entonces, uno de los temas o algunas cosas que propongo incluir en la alianza son, y aquí también van a aparecer palabras, algunos de los temas, Fer, si le das, son, por ejemplo, hablar por rondas. O sea, vamos a hablar por rondas para poder escuchar todas las voces. Aquí estamos trabajando la equidad y esto se puede hacer en cualquier tipo de equipos, pero que ya están más en un nivel evolutivo verde, es decir, que el jefe, el manager, deja un poco más de espacio a las personas y le interesa escuchar todas las voces, ¿no? Otro aspecto, Fer, exacto, es las decisiones por consentimiento. Y os puedo decir que trabajando en empresas es de lo que más les resuena, de lo que más integran rápidamente, tanto si están en un nivel naranja y buscan el éxito, como si ya están en el nivel verde, porque les ayuda a avanzar y a responsabilizarse a todos ellos de la decisión tomada. Y otro aspecto es
pues dar valor al argumento. Esto también les es muy útil tener en cuenta este principio a la hora de trabajar juntos, por ejemplo, en un proceso de desarrollo. Más cosas. Otra regla que suelo proponer en la alianza es prohibido abstenerse. En un proceso de trabajo no va a decir, bueno, a mí me da igual, yo me abstengo. No, no. Si te comprometes, ¿no? Eso significa también responsabilizarse. Así que suele ser muy útil también ponerlo en empresas tradicionales o organizaciones, incluso en administraciones públicas. Venga, más cosas. El suficientemente bueno por ahora, que es lo que nos permite cuando hacemos propuestas y proyectos desde la perspectiva sociocrática avanzar para no buscar siempre el ideal, eso es algo que también les es muy útil y tiene mucho que ver con el mundo ágil o agile, ¿no? Que esto es como del nivel evolutivo verde, pero que tiende a, vale, pues nos ayuda a avanzar, eso nos ayuda a ser eficientes y a tomar decisiones de manera más, no más rápida exactamente, porque son reflexionadas, pero a poder proponer cambios de manera ágil y eficiente. Y nos queda una, si no me equivoco, exacto, que es los roles. Pueden ver en el facilitador de estos procesos formativos o de transformación el rol del facilitador. Entonces pueden darse cuenta, sobre todo en la parte de decisiones por consentimiento, que es necesario que uno de ellos sea el facilitador. Entonces, a que uno aprenda a facilitar cómo se toman las decisiones por consentimiento, cómo se escuchan a las personas por rondas, ayuda a que avancen, a que se comprometan y luego también, claro, si están en una organización naranja o un poco verde, aquí el rol de coordinador muchas veces no es posible porque ya tienen una nomenclatura de manager, jefe, da igual. Entonces, pero sí los roles que suelo proponer en estos niveles son, aparte del facilitador, el rol de secretario, que es la persona que va tomando notas, también con el añadido de que son roles que son temporales, no tiene por qué ser uno de ellos el jefe en su estructura jerárquica, sino que puede ser cualquier persona y puede ser por una duración determinada, de manera que eso les motiva a que cada uno en algún momento puede hacer ese rol, con lo cual es más difícil que haya personas más apáticas o inactivas en estos equipos, por utilizar la terminología tradicional, cuando empiezan a funcionar un poco como círculos. Y a veces un rol que no es exactamente de sociocracia, pero que puede resultar muy útil, es el de timekeeper. Cuando son dinámicas que tienen un tiempo muy determinado, que haya una persona que se encargue de ir remarcando el tiempo que falta. A veces, según la complejidad del proceso en el que estén, pues es útil que esté como separado del rol de facilitador, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que os quería contar y sí que creo que se pueden hacer muchas cosas desde la sociocracia para ayudar a estos equipos a que se den cuenta de que utilizando estas, no me gusta llamarlas exactamente herramientas, sino estos valores por una parte, que por eso están en color lila, y estos procesos que están en color negro, ir introduciendo, es cuando luego ya les puedes hablar de que esto es sociocracia, que es una tecnología, y cuando ven el beneficio de trabajar en círculo utilizando esta estructura, es cuando puede que se animen y ese cambio que se genera en un equipo de personas que empiezan a funcionar como círculo pueda extenderse y puedan ya, a medida que su cultura avance, generar esa transformación y puedan irse acercando más hacia esa perspectiva TIL, que es lo que nos contaba Maya, de esa perspectiva regenerativa, que en realidad es nuestro futuro y hacia donde tenemos que tender toda la humanidad entera, ¿no? Así que hasta aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias, Nuria, por esta otra visión de la importancia de la sociocracia y de la facilitación. Y ahora la idea era abrir un espacio para quien quiera hacer preguntas o comentar un desafío y que alguien se anime
a hablar sobre este desafío, lo que piensa. Y bueno, así que es un espacio abierto. Ya veo que Claudia se anotó, así que adelante, Claudia. Buenas, gracias, Fer. Sobre lo que ha explicado Nuria, que me ha gustado un montón lo que has comentado, me ha resonado mucho. Ahí bajo la mano, que se me cansa la mano. Porque además es uno de los motivos por los que me apunté a la academia, porque cuando la primera introducción que tuve del mundo de la sociocracia fue esto, ¿no? Que me pareció que era muy útil, más allá del mindset y que también me gusta y me llama mucho la atención, pero me parece muy útil en nuestro día a día. Yo trabajo en el mundo de una empresa y una empresa grande y no me la veo transformando en sociocracia, pero sí que hay muchas cosas que creo que pueden servir muy útiles y de hecho así en la academia lo he visto y tal. Entonces, en relación a lo que comentabas y por tu experiencia que sé que tienes mucha en empresas, el tema de incorporar el consentimiento, ¿tú cómo lo introduces? Porque, por ejemplo, en las rondas o la apertura, tú lo haces un día y, como tú decías, ven los beneficios, ven qué aporta, pero el tema del consentimiento es algo complejo y que implica un cambio de chip. Entonces, más allá o preparar, se me ocurre, un taller y a través de un taller hacer este cambio, pero no sé qué otras formas tú de introducirlo o integrar el tema del consentimiento. Sí, Entonces, gracias porque por la pregunta porque es interesante. Fíjate, yo normalmente siempre les hablo de de las diferentes maneras de tomar decisiones. Uno es que el que manda, ¿no? Que sería a nivel rojo aquí, tome una decisión unilateral, ¿no? El nivel siguiente sería pedir la opinión, pero yo igualmente, como soy el que manda, tomo la decisión. Esto es otro tipo de tomar decisiones. Luego está la democracia, que es la mayoría sobre una minoría. Y entonces, claro, yo les pregunto, ¿qué pasa con la minoría que queda fuera, que ha votado que no? ¿Qué pasa con ellos? Claro, entonces aquí ya empieza a haber opiniones, ¿no? Y entonces es cuando dices, vale, pues, ¿qué creéis? ¿Qué otros sistemas se os ocurre? Entonces es como fomentar un poco la participación. Algunos te hablarán del método asambleario, pero ese es muy complejo porque, bueno, es bastante parálisis porque todos opinan, pero no está bien regulado, ¿no? Entonces la parte del consentimiento, cuando tú lo explicas, ¿no? Y diciendo eso, que también hay que avanzar hacia, es decir, explicas el tema de las objeciones, qué es una objeción. Entonces, cuando lo explicas bien, y entonces les haces probarlo. Y vamos a hacer una prueba, ¿no? Y yo me he encontrado a veces con algún equipo que había alguna persona, me acuerdo de un caso concreto, una persona que era muy resistente, que no lo veía claro. Pero luego hicimos la práctica a través, ellos tenían que decidir una serie de cosas y después de su proceso, él fue el mayor defensor de este proceso, del método de decisión por consentimiento, porque se dio cuenta que incluía a todos, que las objeciones no eran otra cosa que una manera de mejorar una propuesta, con lo cual, y el vamos a una, ¿no? Todos buscamos mejorar este proceso, con lo cual las opiniones no importan, solo importan los argumentos. Esto les valió muchísimo. Entonces, eso les permite avanzar. Por eso la idea de ponerlo en una alianza previa, bueno, lo que comenté antes, ¿no? ¿Qué valores queremos que afloren durante un proceso de trabajo, un proceso formativo? Da igual, porque es lo mismo. No sé si te sirve la respuesta. sí, sí, totalmente. Me ha gustado lo del enfoque de partir un poco de qué problemas plantea la democracia, de no incluir las minorías y abrir un poco la reflexión, ¿no? Mm. Sí, hay... Como... sí. No, termina. No, iba a acabar diciendo que yo es que, por compartir la experiencia, que hice como un poco un taller en mi empresa, el otro día lo dije creo en una clase, que, que incluía algunas cosas que había visto en la academia, de procesos, de tema de consentimiento, objeciones, y se ha ido como una semillita bululando por la empresa porque en algunas reuniones ahora voy y oigo, pero a ver, ¿alguna objeción? Y yo pienso,
ha florecido, o sea, que realmente florece, ¿eh? Lo de la objeción, consentimiento, o sea, pero era un poco, sí, el preguntarte cómo lo introduces, ¿no? Porque es algo que es un cambio de chip y a veces como que... Bueno, gracias. ¿no? Hay una frase maravillosa de Gerald Edinburgh, que es el padre de la sociocracia, y él decía que la autocracia es la supremacía de una persona o un grupo muy reducido. La democracia es la supremacía de la mayoría. Y la sociocracia es la supremacía del argumento. Y sobre esto veo que también puede ser una forma de enganche porque la pirámide vertical fue creada en 1760 con la Revolución Industrial, o sea, hace algún tiempo atrás, ¿no? Y hoy en día, la mayoría de las personas que están en un grupo de empresa, algunas tienen 2 máster, casi todas tienen universidad y todas tienen una experiencia de vida muy distinta de aquella época. Entonces lo pone a aportar a este argumento. Y es ahí que es la forma de entrar, ¿no? O sea, que el aporte de otras personas genere una visión de beneficio para la toma de decisión. Gina. Sí, es que justo la pregunta que tenía era sobre esto de dar valor al argumento y ahora Fernando estás hablando de ello porque no sé si lo acabo de entender, porque lo has puesto Nuria, ¿no? Que era como un elemento clave y a ver si lo podías desarrollar un poco porque yo creo que no lo acabo de entender. Vale, por ejemplo, mira, imagínate que hay un proyecto, bueno, una idea que se lanza, alguien lo expone y entonces se hace una ronda de reacciones, a ver qué le ha parecido a la gente y luego hay una ronda de objeciones. En las objeciones, en sociocracia, tienes que argumentar, no vale decir, bueno, yo creo que esto va a ser inútil, por ejemplo, o creo que no va a funcionar. Eso es una opinión, es una reacción, pero no es un argumento. Entonces el argumento no va a funcionar. ¿Por qué? Si no hay un argumento, entonces no vale. O decir no me gusta. Eso son opiniones, no hay un argumento detrás. Por eso las objeciones sirven a través de los argumentos para poder mejorar ese proyecto, esa idea. ¿Y cómo llegas a asegurar que son argumentos? Porque se puede enmascarar, ¿no? Muy bien una reacción, ¿no? ¿Cómo se llega a asegurar que lo que se expone son argumentos? ¿Hay alguna metodología o hay algo que hace la sociocracia? Bueno, más que haya una metodología, ¿no? Y yo creo que a veces, si sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, vale, tenemos que hacer este proyecto y en 3 meses es el periodo es demasiado corto. Yo creo que debería ser en 4 meses por este motivo, por este otro y por este otro. Es decir, por lo que sea, pero hay que dar las razones Vale. por las cuales tú estás en contra o crees que puede mejorarse de alguna manera. No es una metodología, es una cuestión de, como sabemos de qué estamos hablando, ahora porque estamos hablando en genérico, ¿no? Sí, sí. No sé si alguien quiere aportar algún ejemplo, Fer o Nora, que pueda complementar la respuesta. Sí, cuando hacéis una propuesta, esto es un argumento. Incorporar las objeciones, vos estás trabajando sobre el argumento. Ujú. Y entonces creas una nueva propuesta en que incluye estos agregados, ¿no? Y una cosa en sociocracia hay que tener mucho cuidado en el proceso de consentimiento, es que una cosa es una objeción con argumento y otra cosa es una preferencia. Entonces nosotros evitamos preferencias porque las preferencias no se pueden incorporar como argumento porque es preferencia de una persona, no es preferencia de un grupo y nosotros estamos trabajando en grupo. No sé Y si el que no regula eso, Fernando y Entonces, Nuria, quien ¿ah? regula ay, perdón, quien regula eso o quien arbitra es el facilitador, ¿no? Es decir, que está Exactamente. atento o atenta y dice, eso es una preferencia, ¿no? O Exactamente. un... Ujú. El facilitador tiene que cuidar a la persona
No decir, no, no, esto es una estupidez, o sea, tiene que cuidar a la persona, pero tiene que cuidar el grupo. No sé si Nora quiere agregar algo y después damos paso a las otras personas. Sí, o sea, en este sentido simplemente que cuidado con que el facilitador no se convierta en el juez de eso es una preferencia, eso es una objeción, eso no sirve porque es tal. No, o sea, realmente lo que se promueve a través de la sociocracia es que hay una gran inteligencia colectiva en el grupo y que hay, como estaban diciendo antes, ¿no? O sea, hay mucha información en distintas personas por sus distintos backgrounds. Entonces, cuando llega una propuesta, en sociocracia, de hecho, las objeciones se reciben como un regalo, porque quiere decir que alguien está viendo algo que el resto no estamos logrando ver. Entonces, una objeción, trabajamos para cambiar el chip de que una objeción no es un bloqueo. Una objeción es una puerta abierta a mejorar esa propuesta o directamente a ver que esa propuesta o va en contra de nuestros objetivos, que es una de las razones también para objetar, o no es suficientemente segura o suficientemente buena por ahora, ¿no? Por eso tenemos esos mantras, como, o sea, ¿qué le falta a esta propuesta que tú estás viendo para que no sea suficientemente segura o suficientemente buena por ahora? O sea, ¿qué más necesitaría esta propuesta, ¿no? Y también tener muy en cuenta cuáles son los objetivos del círculo para ver si esta propuesta entra dentro de nuestros objetivos o se escapa o no tenemos información suficiente como para consentirla. Entonces, dentro de esos parámetros es a lo que llamamos que esté argumentada y que podamos también irla como mejorando a través de esas objeciones. ¿Te sentís contestada, Gina? Sí, sí, tengo lo que necesitaba, gracias. Emma, Gracias. Pues yo justo quería compartir un ejemplo de algo que viví la semana pasada en mi organización, yo estoy con totalmente la L de novata facilitadora. Entonces, había una situación que nos exigía tomar una decisión muy menos fácil, y entonces me pasó que yo estaba facilitando, entonces en la agenda explico, doy la información de la decisión que hay que tomar y enseguida hubo como un montón de reacciones súper reactivas que fue como, vale, y era como, no, no, no. Y entonces, bueno, lo que hice fue agarrarme mucho a las herramientas que he estado aprendiendo, ¿no? Entonces fue como, bueno, vuelvo a exponer la información, amplío la información y entonces lo que hice fue como se creó un momento incómodo, entonces como recordé algunas de las cosas que hemos ido como equipo trabajando y que queremos incorporar, pues a ver, recordemos que la ronda de reacciones sirve para esto, que podemos ante una propuesta presentar una objeción, ¿no? Como todo el proceso. Entonces, vale, todo el mundo se calmó, hicimos las rondas. Al hacer las rondas como que se abrió un espacio de más claridad y de comprender qué es lo que teníamos que decidir. Y entonces después, muy lento, o sea, a mi percepción fue como, yo me sentía que iba a cámara lenta porque como estoy aprendiendo y estoy integrando, pues me tomé mi tiempo, pero como que formulé la frase, bueno, pues una vez escuchado todo esto, ¿creemos que estamos preparados para consentir o objetar que haremos esto de tal manera que significará esto y será así de aquella manera? ¿Alguien quiere hacer una objeción? Hubo silencio. Después, bueno, pues ¿creéis que estamos preparados para consentir esto? Y de forma mágica se dio el consentimiento. Entonces, para mí fue como, ¡ah! ¡Funciona, funciona! ¿No? Pero os lo comparto como de que al final en las organizaciones entiendo que todo es un proceso, que dentro del proceso se viven momentos menos fáciles, especialmente cuando hay decisiones que implican no sé, tocar áreas delicadas, ¿no? Del proyecto, como era nuestro caso, y el resultado final del cual estoy gratamente sorprendida es de que
a pesar de que consentimos hacer algo que a todos un poco nos incomodaba, pero veíamos la necesidad de dar el paso hacia adelante, la vida después ha orquestado que finalmente aquello que parecía que era tan pesado y que teníamos que hacer no pasa. Entonces, ha sido como, vale, ha sido la vida que nos ha ayudado y ahora no tenemos que hacer esto, perfecto, ¿sabes? Pero entonces, bueno, compartir que al final son unas herramientas que a mí me gustan mucho porque desde el minuto 1, siendo súper principiante, te permite empezar a practicar y empezar a ejercitar y hacer músculo. Y a mí ya me está dando la sensación de que va a ser una herramienta que cuando esté bien consolidada y bien integrada por todas las personas del equipo, nos va a facilitar sobre todo los momentos difíciles. Es lo que quería compartir. Y que es eso, desde el minuto 1 nosotros hemos podido empezar a practicar torpemente, a veces nos equivocamos, un momento, a ver, que nos hemos ido, bueno, venga, pum, volvemos, pero añade incluso una parte lúdica. En las partes fáciles añade algo lúdico y en las partes difíciles tienes una estructura a la que agarrarte. Ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Emma. Paula y Teddy. Ahora, sí, ahora, proceso de sociocracia y tal lo veo muy bien, claramente. Y quería saber un poco hasta qué tipo de tamaño de organización lo conseguís a implementar. Porque, por ejemplo, yo trabajaba en ayuntamiento y para proyectos comunales bastante controvertidos, este tipo de procedimiento habría recibido argumentos en contra porque no habría sido bastante representativo, por ejemplo, de toda la población y tal. Y entonces hay este enredos entre la calidad de una propuesta por la sociocracia y la cantidad de gente que realmente está implementada, tomada en cuenta. Entonces quería saber un poco este dilema, cómo lo podéis solucionar y si tenéis ejemplos con esto. Nora. Sí, yo creo que se dice que como el ejemplo más grande que hay son los parlamentos infantiles en India. También la invitación es a ver, creo que ya son 5 o 6 años que hemos hecho conferencias internacionales en Sociocracy for All y todas las ponencias están libres en la web y de Sociocracy for All, y ahí hay distintos ejemplos y charlas de personas que lo han llevado a nivel gubernamental y a nivel de ayuntamientos. Ahora mismo estoy recordando algún caso en Holanda, uno de ellos yo lo traduje al español en un ayuntamiento de Holanda y otro en Dinamarca. Entonces, también tenemos una compañera en Brasil que tiene un partido basado en principios sociocráticos. Entonces, claro, la idea es que pues sea una herramienta que permita la participación. Lo que sí que se necesita es estructura. O sea, por ejemplo, los parlamentos infantiles o parlamentos barriales en India lo hacen así, pues cada barrio elige a su representante y coordinador, eso se eleva a un órgano un poco mayor, lo que tiene es pues las personas a nivel más pequeño voz y esas personas eligen a sus propios coordinadores y representantes y así ya se puede ir teniendo a gente escogida desde abajo y no nombrada desde arriba. Vale, me recuerda un poco los presupuestos participativos de Porto Alegre. Quizás funcionaba un poco como me dices de Brasil. Gracias. También Diego tiene preguntas. No, David. Sí, Hola. David, mientras estoy buscando algo para Ted, para complementar. Vale, en esto del consentimiento estaba pensando en quizás dos tipos de personas muy opuestos, ¿no? A lo mejor una persona más retraída o más tímida, que a lo mejor ve la palabra objeción como algo demasiado de confrontación. Entonces creo que, bueno, la solución ahí a lo mejor sería enfocar que más en que la objeción es como una
mejora a la propuesta inicial, ¿no? Un poco por ese rollo. Y en el extremo opuesto, una persona que, claro, quería preguntar eso, ¿cómo gestionáis la objeción a la totalidad? Es decir, ¿alguna objeción? Sí, yo tengo una propuesta muchísimo mejor que no tiene nada que ver con esta propuesta y quiero que sea la mía. ¿Cómo se gestiona todo eso? Porque no es una mejora a la propuesta, sino que es algo totalmente diferente. Entonces, se hace una ronda otra vez a la otra propuesta y luego se vota o se habla de cuál cree la gente que es la mejor de las dos, o si no hay manera de casarlas, evidentemente. ¿Cómo se gestionaría eso? ¿Voy, Fer? Te doy el honor de la palabra. Sí, esto ya es pregunta a nivel academia. Muy bien, David. A ver, la primera respecto al tema de las objeciones. De hecho, hay varios grupos, especialmente te diré que en Latinoamérica, que conozco que lo llaman observaciones, porque objeción suena como a no. Entonces, si al equipo le sirve la palabra observación porque le suena más blando que objeción, pues adelante. O sea, yo creo que lo importante es que la terminología no nos separe. O sea, de hecho, todas estas herramientas de las que estamos hablando, comunicación no violenta, sociocracia, etcétera, queremos crear cada vez más conexión y mejores comunicaciones. Entonces, cualquier palabra que suponga que a alguien lo asocie o que tenga connotaciones que no le funcionan y dificultan la conexión, pues la cambiamos por otra sin ningún problema. Y por otro lado, también cuando empezamos a hablar de organizaciones del nuevo paradigma, hay que empezar a entrenarse a que es importante decir que piensas diferente y que se te va a escuchar y que se crea un entorno de seguridad psicológica en el que las objeciones son bienvenidas y en el que de hecho esto es como una de nuestras diapositivas, ¿no? O sea, cuantas más objeciones salgan, mejor. O sea, porque eso significa que la gente tiene nuevas ideas o ideas de mejora. Además, significa que la gente se siente segura para objetar, o sea, siente confianza. Entonces, los equipos que más objetan son equipos que pueden avanzar más y que pueden además enriquecer las propuestas porque la gente se siente en confianza para poder hacerlo. Entonces, eso, independientemente de cómo lo nombremos, también hay que hacer como lo que estaba comentando Emma, ¿no? Como esa pedagogía constante de está bien objetar y de hecho es lo que esperamos, que la gente tenga esta libertad y confianza de poder traer nuevos argumentos a la mesa, ¿no? Y la otra parte que, a ver si me acuerdo porque ha sido muy buena, repíteme, David. Sí, pues eso, que a lo mejor hay una persona que dice, mi Vale. objeción es a la totalidad, porque tengo una idea totalmente diferente que va a funcionar mucho mejor. Sí, esa es otra circunstancia que puede suceder, se llaman como contrapropuestas. Entonces, esto daría para un webinar exclusivo de qué hacemos con las contrapropuestas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que es diferente cuando esta contrapropuesta sale hacia un tema bastante liviano o poco importante a cuando es para una propuesta importante que implica a mucha gente del equipo y que va a tener su peso, ¿no? O sea, lo más importante cuando se van a llevar este tipo de propuestas es hacer trabajo fuera de reunión. O sea, cuando vamos a llevar una propuesta a cualquier grupo, es importante que hagamos un poco de sondeo, que lo comuniquemos, o sea, que no salgamos como el conejo de la chistera de, venga, aquí traigo esta propuesta que os va a afectar a todos y pues es más fácil que nos salgan contrapropuestas porque la gente se siente como demasiado como impactada y entonces puede que ocurra. Entonces, lo ideal es que las propuestas que van a implicar a la gente hagamos un poco de conversaciones antes de llevarlas para asegurarnos de que tenemos un mínimo apoyo y una mínima apertura de la gente para esta propuesta, incluso igual a la persona que traía o que surge con la contrapropuesta, si ha tenido tiempo de verlo con anterioridad, igual hemos podido hablar con ella
para hacer ajustes y traer una propuesta conjunta o con ideas de ambas partes. O sea, es más complejo, pero sí que hay maneras, y como facilitador, si nos toca una situación de estas, es como visibilizarlo, es como, vale, o sea, esto no es una objeción, esto es una nueva propuesta, esto es una contrapropuesta, ¿no? Entonces, que también el grupo se haga responsable de esto, que esto no lo hemos mencionado, pero tenemos, hoy que estamos hablando del rol de facilitador, o sea, no tiene que ser Superman o Superwoman el rol de facilitador, realmente es la persona que facilita que las cosas se produzcan. Entonces, sí que es bueno que tenga un poquito de formación y un poquito de entrenamiento para que cuando van surgiendo estas cosas, pida ayuda al grupo, como, a ver, esto está pasando, ¿qué hacemos? O sea, pero que lo vea claro, o sea, porque si no, igual nos metemos, que suele pasar, ¿no? Nos metemos en esa contrapropuesta y perdemos completamente el hilo de lo que veníamos diciendo que era una propuesta. Entonces es como, esto es una contrapropuesta, ¿estamos dispuestos a anular completamente la propuesta anterior y tratar esta nueva? O, ¿sabes? O como pedir un poquito también a la inteligencia del grupo, o qué queréis que hagamos con esta situación. Vale, gracias. Una cosa, David, también que es interesante y lo hacemos mucho en Sociocracia, pero si de alguna manera el grupo ve que hay sobre un tema, hay mucha tensión, en vez de que uno presente una propuesta y después llega el consentimiento y uno quiere presentar algo distinto, es hacer la co-creación colectiva de propuestas. O sea, desde el vamos, juntar el que piensa A y el que piensa B y ver cómo ellos pueden trabajar para construir un argumento que es co-creado considerando lo que ellos piensan y el resto del grupo piensa, la inteligencia colectiva. Y entonces, cuando un tema se percibe que es un tema conflictivo, la co-creación es una salida interesante. O la creación Y de un círculo de apoyo, o sea, si en esas reuniones no vamos a poder porque ya vemos que hay mucho más que trabajar ahí, se puede crear un círculo de apoyo con un número X de personas para que le dediquen más tiempo por fuera de la reunión y ya nos traigan algo conjunto. Vale, sí. genial. No, ahora doy espacio a Diego, pero quería mostrar algo a Ted por la pregunta de él. Si era una cuestión también de cuántas personas pueden participar en una organización sociocrática. Los círculos sociocráticos son de 7 personas, o sea, bueno, de 3 a 7 personas. Y entonces, si hay más personas, se divide el dominio y los objetivos y se crea un nuevo círculo, y con esto la evolución de un organismo vivo va creando nuevos círculos y puede haber organizaciones de miles de personas agrupadas en varios círculos, chicos. Diego. Bueno, solo compartirles lo que dijo David lo que le respondió no era respecto de usar o no usar la palabra objeción. Nosotros usamos la herramienta de la sociocracia para la toma de decisiones interorganizacionales cuando se tienen que poner de acuerdo entre organizaciones, no adentro, porque hay una gran organización más grande que es el Estado y nosotros la usamos en los procesos de transformación digital, que ya de por sí es una transformación para cada uno de los ministerios, de las secretarías. Entonces, lo usamos ahí adentro de la herramienta. Pasamos por varias fases y nos encontramos un día leyendo a TED y en ese camino nos contactamos con Nora allá antes de la pandemia. Yo me formé en Props 2, así que soy de los más viejitos, me parece. Bueno, la cuestión de la película. Nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos no usamos la palabra secretaria ni secretario, porque históricamente en las organizaciones argentinas el secretario o la secretaria era como un pinche abajo de los jefes. Y como justamente buscábamos la horizontalidad y sacar las jerarquías gubernamentales, las necesitábamos correr. Si quieren algún día charlamos por qué teníamos que hacer eso.
eliminamos el concepto secretario y se llama facilitador documental. Así que nuestros círculos tienen los facilitadores de la palabra y los facilitadores documentales, y no tienen secretarios ni secretarias. Por otro lado, había también una cultura de que los secretarios en general son femeninos, con lo cual son secretarias. Entonces había todo un ruido con eso. Y a eso sumale que parte del organigrama gubernamental, por debajo de los ministros, hay secretarios de Estado. Con lo cual, usar la palabra secretario era un lío por todos los lados que uno la quisiera mirar. Así que se eliminó el concepto secretario de nuestros documentos y son facilitadores de los documentos. Y que trabajan en equipo con los facilitadores de la palabra. Entonces es un equipo, encima se fortaleció el ámbito de los facilitadores, es más robusto todavía. Y bueno, y fue un lindo ejercicio que va de la mano de esto de qué hago cuando las palabras chocan. Y bueno, acá chocaba tanto que tuvimos que buscarle la forma de metamorfosearlo en otra cosa, más positiva, al menos como nosotros nos lo enfrentamos. Y bueno, y si quieren en algún momento podemos compartir con Teddy y con Paula. Nosotros usamos la herramienta dentro del gobierno, no para la gestión con los ciudadanos, sino para la gestión de los problemas intragobierno que van de la mano de la transformación digital, donde en general lo que aparece es la tecnocracia colapsando o enfrentándose con la política y los decisores de política y de gestión. Y normalmente los problemas de cómo se administran los datos, cómo se interoperan los datos. Nosotros trabajamos en interoperabilidad de datos. Donde otra de las llaves que apareció para nosotros muy gratamente es que está extendiéndose el protocolo MyData, no sé si todos lo conocen, en Europa está cada vez extendido más, donde los ciudadanos consienten hacia los gobiernos el uso de sus datos en determinadas cosas. Y ahí hay todo un tema técnico atrás del consentimiento de la ciudadanía por el tema de los datos y la protección de los datos personales, que tiene que ver con si yo consiento en tiempo real, bueno, y ahí aparecen tecnologías que hay detrás. Porque normalmente nosotros, cuando aceptamos los términos y condiciones de Facebook o de cualquiera de esos, estamos consintiendo un montón de cosas. Y se usa la palabra consentimiento también. Con lo cual, la herramienta de la sociocracia, que nosotros no la usamos tampoco con el nombre sociocracia, sino como gobernanza dinámica, que es otra cara de lo mismo, la usamos como gobernanza dinámica para la gobernanza digital, y para nosotros el consentimiento llega fácil porque los ciudadanos tienen que consentir. Y entonces eso lo llevamos a otra capa, que es el consentimiento interministerio, intermunicipio, para que los datos pasen, fluyan y se puedan hacer las cosas. Nada, otro día charlamos más si quieren, pero sí, como ven, el reformateo de la herramienta a partir de la prosa, nosotros lo usamos mucho porque si no se vuelve imposible. No podemos usar sociocracia porque para los políticos les genera como una cosa muy rara que haya cracia atrás de algo. Y si encima dice socio antes, bueno, nada. Nos han llegado a decir que somos comunistas, cosas raras. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es la vida misma. Bueno, muchas gracias, Diego. En sociocracia hay dos cosas que son importantes. Bueno, hay muchas, pero hay dos cosas que son súper importantes. Empezar y terminar horario y hacer la ronda de cierre. Y viendo el tiempo, no puedo incorporar una objeción a la otra. Así que queremos agradecer a todos ustedes, todas ustedes y todos ustedes que participaron, a las aportaciones, las preguntas. Y bueno, y terminamos por aquí con este agradecimiento y esperamos verlos en el futuro, seguirnos viendo lo que ya vemos siempre y espero que les haya sido muy útil este espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias.